ese outcome, eso que espera el cliente. Un par de ejemplos muy rápidos de lo que es un proceso y de lo que les decía que tenemos inputs y outputs. Un proceso de una lavandería, algo muy sencillo. Tenemos prendas sucias, ¿verdad? Ese va a ser nuestro input. Luego vienen operaciones, ¿verdad? Una es lo que es el lavado de las prendas, el enjuague, el secado, la entrega y por último vamos a tener un output, ¿verdad? Que son las prendas limpias y secas en esta ocasión. Eh, Hablando en términos un poco más industriales, si tenemos una máquina moldeadora, ¿verdad? Ya va a utilizar resina o plástico para transformarla en un output, ¿verdad? Le va a dar una forma diferente, en este caso la moldeadora, y pues podemos generar piezas como estas, ¿verdad? Entonces ahí vemos otro ejemplo de lo que tenemos un input y un output. Siguiendo con conceptos, requerimientos es uno muy importante. Creo que, bueno, en la industria, ¿verdad? Y en cualquier industria, no solo en la parte de lo que es dispositivos médicos, se trabaja a base de requerimientos del cliente. Entonces, bueno, ¿qué dice también este estándar? ¿Verdad? Es una necesidad o una expectativa ya establecida o a veces que está implícita, digamos, pero que es obligatoria, que hay que cumplir. Entonces, eso es un requerimiento. Esto nos lleva a los CTQs, Critical to Quality, ¿verdad? Entonces, de un producto o un proceso, pues podemos tener muchísimos requerimientos, ¿verdad? Pero algunos de ellos van a ser críticos, que sí o sí es lo que espera el cliente y que, bueno, pues ahí no podemos fallar, ¿verdad? Entonces, también es importante entender y determinar cuáles son esos Critical to Quality y cómo los medimos. Ya casi vemos un poquito más acerca de esto. Regulación versus estándar. Una regulación es algo que sí o sí hay que cumplir también, es el requerimiento el cumplimiento, perdón, de un requerimiento, mientras que un estándar es una guía, ¿verdad? Que de una manera aprobada, digámoslo así, si yo la sigo, pues voy a cumplir con la regulación, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, al final son documentos muy similares, ¿verdad? Que tienen pues sus statements, sus requerimientos, pero pues como les decía, el estándar como la ISO 9001, si yo me aseguro de que estoy cumpliendo con esa ISO, pues estaré cumpliendo con las regulaciones de donde yo esté o quiera vender mi producto, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Costa Rica, Japón, etcétera. Validación. Validación es confirmación a través de evidencia objetiva de que los requerimientos de un producto están siendo cumplidos, ¿verdad? Ese también es otro término que viene en este estándar y por ahí vamos a entrar un poquito también en ese concepto. Critical to quality, tal vez alguien ha visto esta imagen por acá. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos con un cliente y él nos expresa un deseo X, ¿verdad? De X producto, muchas veces lo dice con un verbo popular, por así decirlo, ¿verdad? Cero ingenieril y pues se nos hace difícil. Bueno, ¿cómo ir a medir a alguien que quiere la mejor pizza? ¿De qué es la mejor pizza para esa persona? ¿Verdad? Dependiendo de las personas, dependiendo de los clientes, pues van a querer diferentes o valoran diferentes requerimientos, ¿verdad? Entonces debemos de convertir ese deseo del cliente de lo subjetivo a lo objetivo, ¿verdad? Si el cliente me dice, bueno, yo quiero la mejor pizza, pero ¿qué es la mejor pizza para usted? ¿Verdad? Bueno, que haya variedad, que el tiempo de entrega sea rápido, ¿verdad? Que el costo sea bajo, pero bueno, ¿qué es variedad? Que tenga vegetales, que no tenga vegetales, que el tamaño sea de 6 pulgadas o que sea de 12 pulgadas, que el tiempo de entrega sea menor a 30 minutos, que el costo sea menor a $5. Yo todo eso puedo ir a medirlo. Entonces, de lo que les decía y lo que ven en el lado izquierdo de la mejor pizza, que yo no sé cómo medirlo, no sé qué es la mejor pizza, ya la convierto en términos técnicos y ya puedo ir a medirla para saber si es lo que espera el cliente o no. Yo puedo visualmente darme cuenta si tiene vegetales, si no tiene vegetales. Puedo medir con una regla calibrada si mide 6 pulgadas, si mide 12,
con un cronómetro calibrado también, si tardó menos de 30 minutos y pues por supuesto sabré si me costó menos de $5, ¿verdad? Entonces, de nuevo, de lo subjetivo a lo objetivo. No podemos tomar decisiones basadas en lo que creemos o en supuestos. Seguimos por acá. ¿Qué es un desarrollo de procesos? Es un plan de trabajo experimental, ¿verdad? En el cual a propósito variamos los parámetros del proceso para entender cuál es el efecto de cada uno de ellos en el output, ¿verdad? O en el desempeño de ese proceso. Entonces, bueno, noten acá la palabra experimental, ¿verdad? Porque cuando hablamos de desarrollo de procesos, muchas veces no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué tecnología usar, qué equipos usar. Si ya nos dan un equipo, bueno, no sabemos qué ir a controlar de ese equipo, que la temperatura, que la presión, que el tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas veces comenzamos con experimentos para saber dónde estamos ubicados, ¿verdad? Y empezar con una base y pues a partir de ahí llegar al resultado que nosotros esperamos. ¿Cuáles son objetivos del desarrollo de proceso o process development? Como les decía, entender esos parámetros críticos de ese proceso, establecer límites de control, ¿verdad? Para también, valga la redundancia, controlar esos parámetros, entender, ¿verdad? Si yo estoy desarrollando el proceso, pues muy probablemente yo me voy a hacer experto en ese proceso y sea de las personas que más conocimiento tenga, ¿verdad? Porque pues nos toca batallar con, como lo veíamos, con requerimientos, regulaciones, estándares, necesidades del cliente, cómo funciona el equipo, el proceso, ¿verdad? Si es manual. Entonces, bueno, posiblemente tendremos mucha información acerca de este proceso. También una de estos objetivos es asegurar de que una vez que lo hayamos desarrollado, el proceso entrega producto que es reproducible, ¿verdad? Y de esa manera asegurar de que podemos estar cumpliendo con un yield, ¿verdad? Una eficiencia de esa línea de producción alta, ¿verdad? Eh, no sé, un 95%, un 100%, un 90%, dependiendo del producto, el proceso puede ser alto, puede ser bajo, ¿verdad? Pero bueno, debemos de asegurar de que se proveen yields, ¿verdad? Que son aceptables por el negocio. También pues nos permite establecer estrategias de control, ¿verdad? Como lo veíamos antes, pues para tener todos esos parámetros que si algo se me va saliendo de control, ¿verdad? Si lo vemos en un límite de control, pues poder tomar acciones preventivas y no esperar, ¿verdad? Que algo se me salga del límite. ¿Por qué es importante lo que es PD o Process Characterization? Para los que trabajamos, ¿verdad? Para compañías que se ven sometidas a regulaciones por la FDA, pues la FDA recomienda hacer estos estudios, ¿verdad? Y si la FDA lo recomienda, es mejor hacerlo y tener esa información para eventualmente presentarla a un ente auditor o regulador, ¿verdad? Entonces, comenzando por ahí, importante hacerlo. También, si lo hacemos de una manera correcta, digámoslo así, pues eso nos puede quitar muchos dolores de cabeza a la hora de que partamos de ese desarrollo del proceso a ya tenerlo en producción industrial, ¿verdad? Porque, de nuevo, ocupo entender qué efecto tienen mis parámetros en el output, en el outcome, entonces de esa manera controlarlos, ¿verdad? Ojalá Quality by Design desde esta etapa de desarrollo de procesos, ¿verdad? Como les decía, eso nos va a ahorrar dolores de cabeza posteriormente. También, como les decía, ahora nos volvemos muy expertos, SMEs del proceso, entonces siempre, ¿verdad? En las organizaciones, cuando hay un SME, alguien que trabaja en una línea de manufactura, ¿verdad? Y conoce mucho el detalle del proceso y por alguna razón la persona pues se va de la compañía, duele mucho, ¿verdad? Porque se lleva mucho conocimiento y entiende mucho causas raíz, ¿verdad? De diferentes issues que se puedan presentar. Entonces, ese conocimiento es importante tenerlo y ojalá también compartirlo, ¿verdad? Con el equipo. Seguimos por acá.
¿Cuándo debo yo desarrollar procesos, ¿verdad? O hacer este estudio antes de validar mi proceso, ¿verdad? Ya casi vamos a ver un poquito de lo que es validación, pero validación es mi antes y mi después de lo que es ya producción comercial, ¿verdad? En mi validación yo, como les decía anteriormente, genero evidencia objetiva de que voy a cumplir con los requerimientos del cliente y requerimientos regulatorios también. Y entonces en ese momento es cuando ya yo voy a poder vender producto. Normalmente estos documentos de validación se ven sometidos a auditoría o a los entes reguladores para que, por así decirlo, den el aval o den el permiso de ya poder vender ese producto, ¿verdad? FDA, si estamos hablando de Estados Unidos, que es de los mercados más grandes. Entonces, validación, pues sí o sí, tenemos que hacerla, ¿verdad? Para, como les decía, presentarlo ante entes reguladores. Pero bueno, las validaciones tienen un costo y un costo alto, también dependiendo del producto, los materiales que estemos hablando. Entonces, no quisiéramos ir a hacer una validación si no tenemos certeza de que los resultados me van a dar positivos, ¿verdad? Y aceptables. Entonces, de ahí la importancia de hacer desarrollo de procesos, ¿verdad? Caracterizar mi proceso, establecer un margen superior, establecer un margen inferior de temperatura, de tiempo, ¿verdad? Donde yo pueda asegurar, ok, que dentro de ese margen voy a estar obteniendo producto que está cumpliendo con especificaciones. Inputs para desarrollar procesos, por supuesto, de especificaciones del producto, ¿verdad? Y puede ser que estemos trabajando simplemente en un área donde no trabajamos con producto terminado, ¿verdad? Entonces el producto puede ser un subensamble, un material, ¿verdad? Entonces no nos limitemos a pensar solamente en especificaciones ya del producto terminado, sino pues pueden haber, ¿verdad? En cada una de las operaciones puede tener sus propias especificaciones. También cuando tenemos un problema o una necesidad, que más adelante vamos a ver ese caso, y requerimientos regulatorios. Es importante también tenerlo por ahí, entre otros. Algunas herramientas estadísticas comunes usadas en PD, diseño de experimentos, DOE. Tampoco vengo a darles pues una clase de diseño de experimentos de NOVA o de capacidad de proceso, pero bueno, pues sí mencionarlas rápidamente, ¿verdad? Y que ojalá si ya pues la vieron, sepan que muy probablemente la van a ver, ¿verdad? En el futuro, puede que ya la estén viendo, utilizando. Y pues si no han pasado por esas clases, ¿verdad? Importante que les presten atención porque son herramientas que debemos de entender, ¿verdad? Entender cuándo aplicarlas, cómo analizarlas, ¿verdad? Y cómo sacar conclusiones a raíz de ellas. Análisis de varianza, ahí, ANOVAs, también capacidad de proceso, por ahí. Diseño de experimentos, ¿verdad? Son estadísticas aplicadas que planean, conducen, analizan e interpretan pruebas controladas, ¿verdad? Para evaluar el efecto de los factores en un resultado, ¿verdad? Entonces, también por ahí vamos a ir a ver ese ejemplo ya casi. ANOVA, análisis de varianza, ¿verdad? Nos sirve para testear, ¿verdad? O comparar más de dos medias o dos medias, ¿verdad? Entonces es muy similar al t-test, por si lo han visto, pero el t-test compara dos medias, ¿verdad? Mientras ANOVA podemos utilizarla para comparar más medias. ¿Cuándo puedo utilizar ANOVA? Si yo ocupo, no sé, digamos que yo ocupo hacer una unión de dos piezas y tengo diferentes tecnologías para hacerlo. Tengo una tecnología plasma, tengo un método manual para hacerlo y tengo otra tecnología láser, por ejemplo. Entonces yo puedo, digamos que medir la dureza de esa unión, ¿verdad? Y tomar resultados con cada una de las tecnologías, hacer una nova y bueno, ver cuál se acerca a los resultados que yo espero, ¿verdad? ¿Cuál es la media, cuál es la fuerza que yo espero que tenga esa unión y cuál de esas tecnologías o de cuál de esos métodos me está dando el resultado que se aproxima más a lo que yo espero, ¿verdad? Eso es un ejemplo de donde podemos aplicar ANOVAs. Capacidad de proceso, ¿verdad? Es muy común cuando ya tenemos el proceso establecido y pues ocupamos establecer sus límites de control,
¿verdad? Entonces hacemos CPK. Sin embargo, bueno, podemos también aplicarlo desde etapas más tempranas, ¿verdad? Como el desarrollo de proceso en sí mismo. Validación de procesos. Y bueno, me disculpan si voy muy rápido, creo que no les dijimos, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, pueden escribirla por ahí o pueden, no tengo problema en que me levanten la mano y o interrumpirme si es el caso, para que no se queden con dudas. Y pues si no tengo la respuesta, prometo, me comprometo a traerles una respuesta, ¿verdad? Entonces, validación de procesos, como les decía anteriormente, establecer mediante evidencia objetiva que un proceso es consistente con un resultado, ¿verdad? Y que va a cumplir, esos resultados va a cumplir con las especificaciones de nuestro cliente. Normalmente validación se divide también en varias fases, ¿verdad? Una de ellas es lo que es planeación, donde establecemos la estrategia, cómo lo vamos a validar, cuál es el muestreo que vamos a tomar, ¿verdad? Cómo o qué deben de cumplir esas muestras. Luego tenemos lo que es ejecución, ¿verdad? Y ahí generamos o vamos y ejecutamos y llenamos los formularios que tengamos que llenar de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a los procedimientos. Hacemos ahí también el análisis estadístico, ¿verdad? Y analizamos resultados. Entonces ahí es donde vemos si mis resultados dieron bien, ¿verdad? Y estoy validando de una manera correcta el proceso o bajo los parámetros correctos. Y se da el visto bueno, ¿verdad? Ok, ya ponga a caminar, ¿verdad? La línea de producción. Luego vamos a tener lo que es monitoreo, ¿verdad? De ese equipo, de esa línea de producción, de ese proceso, ¿verdad? Y también puede que caiga en un ciclo de revalidación, ¿verdad? Ya sea por la criticidad del proceso, del equipo, o si estamos hablando de un equipo y se le hacen cambios al mismo, cambios de repuestos o así, puede que caigamos en revalidación. Entonces también es una fase importante de todo este process validation. Ya casi vamos a ver un caso donde por una revalidación, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que había un issue, ¿verdad? Un tema que teníamos que atender. Vamos a ver. Y por acá bueno, les traigo un pequeño video de lo que es el proceso de implantes de seno. Acá en Costa Rica, bueno, hay dos compañías que yo conozco, ¿verdad? Que trabajan o manufacturan este tipo de producto. Yo trabajé en una de ellas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues conozco bien el proceso y de ahí es donde quiero enseñarles también lo que nos encontramos en su momento. Entonces, voy a poner este video, viene con un inglés ahí un poco extraño, entonces voy a írselos, digamos, narrando yo. Sin embargo, pues aprovecho, ¿verdad? Para mencionarles, ustedes entenderán la importancia del idioma inglés en la industria médica u otras, ¿verdad? Semiconductores, que viene con mucha fuerza. Entonces, bueno, si ustedes ya dominan ese skill, ¿verdad? Esa habilidad, excelente. Si no, los motivo, ¿verdad? A ir llevando eso con la carrera, ¿verdad? Y que salgan también como profesionales bilingües, ojalá, porque eso se ocupa muchísimo, ¿verdad? Y pues también para cada uno de ustedes es algo que da un valor agregado que ustedes se lo pueden imaginar, ¿verdad? No, yo no soy mamá. ¿Quién les ha dicho que yo soy mamá? Yo nunca fui. Vamos, si nos ayudan con eso, un micrófono por ahí. Vamos a ver, por acá les tengo este video y como les decía, les voy explicando. Eh, de las primeras operaciones de esto es lo que es mezcla de dos partes de dispersión, ¿verdad? Entonces se mezcla literalmente parte A y parte B, ciertas cantidades específicas de acuerdo al producto. Se colocan en una, digámoslo así, licuadora a ciertas revoluciones, a cierto tiempo. Se le hacen algunas pruebas también. Posteriormente, esa dispersión es lo que utilizan algunos, en este caso, técnicos, para hacer el proceso del dipping de la shell, ¿verdad? Y este dipping, esta shell, si pueden ver por aquí en esta imagen a la izquierda, estos moldes de acá, ¿verdad? Son los que le dan forma a esa parte externa que se llama shell del implante, ¿verdad? Entonces, ese dipping, pues
tiene una técnica muy especializada. Estos técnicos llevan un entrenamiento muy robusto de varios meses para poder hacer esto, pero aunque parezca algo sencillo, pues, pero tiene una técnica bastante especializada, ¿verdad? Entonces se va llenando de capas este molde, se colocan ahí como lo pueden ver, ¿verdad? Para que también el sobrante de esa dispersión la vayan recogiendo para ser reutilizada y pues para que también se vaya curando esa dispersión y ya pues quede con la resistencia requerida, ¿verdad? Lo que es esa shell. Una vez que ya están todas las capas, se coloca en un horno para curarlas y luego viene lo que es el desprendimiento de esta shell, ¿verdad? Del molde. Entonces, como pueden ver en el video, se le hace un orificio, ¿verdad? A estas partes del molde se le hace un orificio, pues para poder sacar ese implante de ahí, ¿verdad? Y como se dan cuenta, pues queda un orificio, ¿verdad? Entonces, luego de este desprendimiento, si no me equivoco, lo que viene también es inspección de calidad, ¿verdad? Porque es muy importante pues verificar de que este componente, ¿verdad? La shell no tenga ninguna fuga y no vayamos a moverla al proceso siguiente donde yo la llene de gel y pues se va a derramar el gel, ¿verdad? Con suerte lo detectemos en el proceso, con muy mala suerte se nos vaya así donde el cliente y pues nos pueda meter en un problema bastante grande, un problema regulatorio, ¿verdad? Entonces por acá la importancia también de la integridad del producto, ¿verdad? Y que cumpla con también todos sus requerimientos de calidad. Y acá como pueden ver se hace este parche redondo, ¿verdad? Se le graba cierta información requerida también por el producto, que el tamaño, que el tipo de producto, que el número de lote, etcétera, ¿verdad? Y luego se coloca ese parche en el implante, ¿verdad? O en la shell. Entonces ya por así decirlo, cerramos todo lo que es esa parte externa del implante, ¿verdad? Esa bolsita. Eso por ahí. Una vez que la tenemos lista, ¿verdad? Pasa el proceso de llenado de gel. Entonces, como pueden ver ahí, con agujas que vienen de unas mangueras colocadas a unas máquinas, ¿verdad? Extraen el gel y con balanzas, pues se van dando cuenta la cantidad requerida, ¿verdad? Cuando ya alcanzaron la cantidad requerida por cada uno eh, de los dispositivos o de los implantes. Control de calidad, ¿verdad? Como siempre, muy importante. Creo que por acá no viene en el video, ¿verdad? Pero una vez que se llena también de gel, el implante se envía a un proceso de curado, ¿verdad? El gel normalmente pues está como un gel, dependiendo del tipo, digámoslo, como ese gel que usamos para los que usan gel, ¿verdad? Eh, pero hay que curarlo, hay que darle una dureza también, que es algo requerido pues por el cliente, ¿verdad? Entonces, quiero que prestemos especial atención, ya casi lo vamos a ver, a este proceso de curado, ¿verdad? Que de nuevo, repito, es para darle la dureza requerida al implante. Por acá pues siempre pruebas de calidad bastante robustas, de resistencia. La parte de empaque, por supuesto, no puede faltar y posteriormente lo que es la esterilización del producto, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ¿verdad? En este proceso de manufactura de implantes de seno tenemos diferentes operaciones. La primera es mezcla de la dispersión, luego lo que es el dipping, luego lo que es el curado de esa shell, ¿verdad? Se le hace el corte para poder desprenderlo también, se le coloca el parche con su identificación, se hace inspección de calidad, se llena ese implante, ya se llena o esa shell se llena con gel para formar el implante, el mismo se cura a cierta temperatura, a cierto tiempo, ¿verdad? Y luego se empaca y se esteriliza. ¿Qué pasa? Por ahí tenemos lo que es el horno, un Blue M Oven, ¿verdad? Que trabaja con temperatura y tiempo. Algo que se controla también es el volumen máximo que se pueda introducir, ¿verdad? En cada uno de sus ciclos. Sin embargo, para este caso, vamos a
prestar atención o vamos a enfocarnos en lo que es temperatura y tiempo, que eran los parámetros que realmente tienen afectación, ¿verdad? Digámoslo así, en el output del ciclo de curado. Eh, ¿Verdad? Bueno, este equipo es como de 2 metros, es de alto. Hay algunos más pequeños, algunos más grandes, algunos súper grandes. Entonces, para que se hagan una idea. Hablando de inputs, tenemos gel que está sin curar, ¿verdad? Ese es nuestro input acá. Tenemos parámetros del equipo, como les decía, tenemos una temperatura y estos datos, pues la verdad es que no son los mismos del procedimiento, ¿verdad? Son datos muy cercanos a la realidad, pero es un estudio que hice hace varios años, ¿verdad? En otra organización y no tengo acá los datos verídicos, pero bueno, son muy cercanos a la realidad, ¿verdad? Un tiempo de 40 minutos más o menos 5, por ahí nos decía el procedimiento. ¿Cuál es mi output? El gel curado, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo mido yo ese gel curado, verdad? ¿Cómo me doy cuenta si está bien con lo que esperábamos o no? Se le hacen 2 pruebas, una que es cohesión y una que es penetración, ¿verdad? Entonces la prueba de cohesión es como qué tan pegajosa habrá quedado, digámoslo así, el gel, ¿verdad? Qué tan cohesivo. No teníamos ningún problema con ese testing, pero teníamos otra prueba de penetración en la cual sí estábamos teniendo valores por debajo de especificación, ¿verdad? Entonces, la prueba de penetración me dice, ok, vamos a medir esa dureza del gel. Hay un péndulo que me tiene que ingresar, ¿verdad? Lo dejo caer y en cierto tiempo tiene que penetrar tanto ese gel, ¿verdad? De 130 a 140 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía datos por debajo de especificación, ¿verdad? Me estaba dando muchos 129, 128, pues claramente eso no estaba bien de acuerdo a los procedimientos, ¿verdad? Como les digo, estaban por debajo de especificación. ¿Qué métodos aplicamos? ¿Verdad? Como les decía, esto fue un proceso de revalidación, entonces ya había mucha data, que no siempre se cuenta con data, ¿verdad? Pero bueno, por dicha en este caso había data de tiempo atrás, donde podíamos recopilar esos datos, hacer una capacidad de proceso y decir, bueno, ¿cómo se ha ido comportando mi proceso? ¿Verdad? Nos dimos cuenta de que nuestro proceso estaba ahí, ¿verdad? Totalmente tirado al límite, al lower specification limit, ¿verdad? El límite inferior. Y ya, como lo pueden ver ahí, ¿verdad? Y no sé si ya han visto pues este tema de capacidad de proceso y la campana de Gauss y todo, pero ahí, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, bueno, es que vamos a tener muchísimos valores o tenemos muchísimos valores por debajo o por fuera de la especificación, ¿verdad? Esos son fails, son fallos que pues claramente no está bien. Entonces, por ahí evidenciamos, por así decirlo, el problema con esta herramienta, ¿verdad? Entonces, hicimos un diseño de experimentos. Más en la otra filmina lo tenía, ¿verdad? Que era un 2 a la 2, porque estábamos trabajando con 2 niveles del proceso, ¿verdad? Dijimos que, ok, temperatura es 90 más menos 10. Ok, trabajemos en 80 y trabajemos en 100. Tiempo es de 35 a 45. Ok, trabajemos ¿verdad? En el menor y en el superior, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer este diseño, ¿verdad? Un 2 a la 2 me va a dar 4 experimentos. Sin embargo, pues eso, como les decía anteriormente, espero que puedan interiorizarlo aún más, ¿verdad? O bastante más en sus clases estadísticas, ¿verdad? O en las clases donde vayan a ver este tipo de herramientas para que ustedes entiendan, bueno, dónde aplicarlas, cómo aplicarlas y qué determinar con eso, ¿verdad? Claramente, o al menos en lo que yo he visto, ¿verdad? De las herramientas más utilizadas para hacer todos estos análisis, pues Minitab, ¿verdad? Importante también, yo recuerdo que todo esto lo vi en Excel, creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? Eh, para entender cómo funcionan esas herramientas, ¿verdad? Pero bueno, sabiendo también de que tenemos Minitab, ¿verdad? Y una vez de que entendamos cómo funcionan esas herramientas, cómo interpretamos esos resultados, pues Minitab es una herramienta súper buena, ¿verdad? Que pues nos va a analizar la información o nos va a dar resultados muy rápidos, ¿verdad? De Minitab también puede salir este tipo de configuraciones, ¿verdad? Ok, yo quiero hacer un diseño de experimentos, un 2 a la 2, y él me va a tirar, bueno, qué combinaciones hacer,
¿verdad? Sin embargo, en este 2 a la 2, ¿verdad? Son 4 experimentos, como ustedes los pueden ver, ¿verdad? Uno corro con baja temperatura, con bajo tiempo, el otro lo corro con baja temperatura, con alto tiempo, el tercero con alta temperatura, bajo tiempo, y el último con alta temperatura, alto tiempo, ¿verdad? Ninguno de estos 4 se repiten, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ok, yo llevo el material, lo proceso bajo estos parámetros, obtengo el material, ¿verdad? Y voy y le hago la prueba de penetración, en este caso, que es la prueba que, pues, la que quiero ver, ¿verdad? La prueba en cuestión. Entonces yo digo, ok, con el experimento uno, ¿verdad? 80 grados, esto de una manera visual, ¿verdad? Viendo los resultados, pero obtengo 138. Yo digo, está bien, está dentro de mi 130, 140, pero está más bien muy cercano al límite superior. Eh, Tengo un 136, bueno, está muy cercano a la media, ¿verdad? Lo que espero que es 135. Ya veo que un experimento 3 y un experimento 4 me da por debajo del límite inferior, ¿verdad? ¿Qué pasa? O que estoy viendo con estos simples datos, ¿verdad? Sin necesidad aún de ver el análisis estadístico que me hizo Minitab, que lastimosamente no lo tengo por acá, pero como les digo, lo refuercen en sus clases. Pero estos datos tienen sentido, ¿verdad? Cuando yo veo 100 grados, ¿verdad? Yo digo, y probablemente el gel se está curando más de lo que debe, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la prueba de penetración no está penetrando lo requerido y se está quedando corta, por así decirlo. Entonces, ahí yo empiezo a sospechar de que tal vez la temperatura es lo que debería de bajar un poco, ¿verdad? Cuando yo veo el 80, el experimento 2, 80-45, y yo veo que se acerca mucho al 135 que yo espero, ¿verdad? Que repito, la especificación es de 130 140, entonces me da indicios de que por ahí, por 80 a 45 minutos es donde debería estar mi proceso, ¿verdad? Entonces, anteriormente, ¿verdad? Nosotros teníamos un parámetro de proceso, ¿verdad? De tiempo de 90 más o menos 10 y un tiempo de 40 más o menos 5. Y yo con esto, ¿verdad? Y pues por supuesto documentando todo esto, teniendo toda la evidencia objetiva para presentar a mis superiores, ¿verdad? Yo puedo, de nuevo, con evidencia, ¿verdad? Llegarles y decir, de no, ¿verdad? Quizás por el tiempo que ha pasado, que ha estado el equipo ahí dándole todos estos años, ¿verdad? De, antes me corría bien a 90, pero ahora ya, ahora el equipo lo que parece es que está corriendo bien a 80. ¿Verdad? No sé, algo pasó, pueden pasar miles de cosas, ¿verdad? O en diferentes situaciones donde hayan cambios a través del tiempo que sean difíciles de explicar, ¿verdad? Pero bueno, pues siempre importante llegarle a esas causas raíces, pero entender cómo se está comportando mi proceso hoy en día, ¿verdad? Como les digo, las cosas cambian, a veces no funciona algo igual acá, no funciona un equipo igual acá en Costa Rica que en Europa, ¿verdad? Entonces, son variables que debemos de entender, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Yo con este experimento, yo ya tengo idea de que, ok, de que tengo que cambiar mis parámetros. Eso me puede triguear, ¿verdad? O disparar a hacer un cambio en mi proceso, pero siempre y cuando yo esté asegurando, ¿verdad? De que, ok, yo voy a tener un output reproducible, ¿verdad? Y que no fue mera casualidad de que en este estudio me dio así, ¿verdad? Sino que, ok, ya voy y hago una validación del proceso, genero un muestreo aceptable, estadísticamente aceptado, ¿verdad? Y robusto para evidenciar, ¿verdad? Ante un ente regulador, perdón, de que, ok, estos son los datos que sustentan porque yo tengo este proceso así, ¿verdad? Y basado en eso aseguramos de que, a pesar de que en algunos casos no estemos midiendo todos los resultados, me estoy asegurando de que estamos cumpliendo con el objetivo, ¿verdad? Y con los resultados deseados. Entonces, por ahí ese caso de la vida real, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan por ahí. Eh, Conclusiones, ¿verdad? Y que más que conclusiones son como pasos a tomar en cuenta cuando hablamos de desarrollo de procesos. Tenemos que entender la necesidad, ¿verdad? Entender el problema, entender las especificaciones del producto, entender, bueno, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, a dónde quiero llegar, ¿verdad? Esa campana de Gauss, para dónde la quiero mover, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ir y lograrlo?
identificar inputs, outputs del proceso, ¿verdad? Un process flowchart nos dice mucho ahí, son herramientas ilustrativas que es importante también tenerlas a la mano, crear un plan y una estrategia para, para saber, bueno, cómo voy a ir a hacer este estudio, ¿verdad? No simplemente porque, es que quiero hacer un DOI, entonces voy y lo aplico, no, sino, bueno, planearlo. Creo que por acá está eh, cómo voy a evaluar esos samples, ¿verdad? ¿Qué prueba voy a ir a hacerle? Crear las muestras para tomar esos datos, ¿verdad? Esta parte es importantísima. Y como ingenieros debemos de tener mucho control sobre las muestras, ¿verdad? Porque si no tengo ese control, ¿verdad? Puedo que estar haciendo un estudio con datos que al final me van a arrojar algo que no es lo que yo quiero, o no me doy cuenta que estaban mal esos datos y tomo decisiones basadas en datos que no estaban correctos, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, tener ese control sobre esas muestras. Como les decía, ¿verdad? Determinar cómo las voy a hablar, qué pruebas voy a ir a hacerle, que la prueba de penetración, que una prueba dimensional, que una prueba visual, otras. Eh, Seleccionar la herramienta estadística apropiada, ¿verdad? Como les decía, y muy importante, por último, documentar todo el proceso, ¿verdad? Hay un dicho, al menos en la industria médica, es muy común, tal vez alguien lo ha escuchado, ¿verdad? De que lo que no se documentó, no se hizo, ¿verdad? Entonces, al principio suena triste, ¿verdad? Porque yo he pasado por ahí, hice un montón de cosas, pero bueno, al final tal vez no lo documenté correctamente o no lo documenté y después se me hace muy difícil o se me hizo muy difícil ir a convencer a mi gerente, ¿verdad? De los datos que había obtenido y que no había registrado, ¿verdad? Entonces, muy importante documentar siempre todo lo que estemos haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es ese plan? Tengo un documento, ¿verdad? Donde lo tengo establecido. Eh, ¿Qué requerimientos tienen esas muestras? ¿Cómo las voy a ir a tomar? ¿Quién debe de muestrearlas? ¿Con qué equipo se van a hacer esas muestras? ¿Verdad? Tener todo eso bien documentado y registros donde yo evidencio de que estoy cumpliendo con todo eso, ¿verdad? Entonces, esta parte de documentación es crítica, ¿verdad? Y siempre ténganlo en mente. La parte de integridad de datos, data integrity, si lo han escuchado, es algo muy importante también, ¿verdad? Como les decía, saber de que vamos a tomar decisiones basadas en datos que son confiables, ¿verdad? Y no tomar una decisión que el día de mañana desarrolle un proceso con datos ahí que yo no controlé o con muestras que no controlé y el día de mañana tengo un dolor de cabeza porque en la producción del día a día se dispararon los defectos y no entiendo por qué. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Como ingenieros que muchas veces lideramos y nos va a tocar liderar establecer un proyecto, un proceso, que viene un equipo nuevo, ok, ¿cómo pongo a funcionar ese equipo? ¿Qué variables debo de controlar? ¿Verdad? Para nosotros es crítico entender muy, muy bien, ¿verdad? Todo esto que les estoy diciendo, cuáles son los inputs, cuáles son los requerimientos, ¿verdad? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo hago para cumplir con eso? Entonces, siempre tener, bueno, muy claro cada uno de estos puntos, ¿verdad? Y como les decía, siempre documentarlo porque al final va a ser nuestro respaldo ante nuestros superiores, inclusive, ¿verdad? Y cómo no ante un ente regulador. Eh, bueno, pues es la presentación que yo les traía de desarrollo de procesos. No sé si los aburrí, si perdí su atención. Espero que no. No sé si tienen preguntas, dudas o algo que quieran discutir Per- acá. Perfecto, don Jason. Nada más un momentito, le damos las gracias a usted por esa presentación tan interesante, ¿verdad? Y cómo es el proceso. Em, Antes de ir al periodo de consultas, aprovechando que hay 113 personas conectadas, voy a pasar un sondeo en este momento para que me ayuden, por favor, con las respuestas. Y también quiero recordarles que hace un momento compartí el enlace para la evaluación de la charla. Si me ayudan con eso también, se los agradezco un montón. Aprovecho este pequeño espacio para mencionarles la importancia del trabajo en equipo,
¿verdad? Yo acá no estoy solo, acá, bueno, pues está Mauricio Araya, un compañero mío, ¿verdad? De que hemos ido trabajando este proceso. No sé si habrá alguien más por ahí. Me pareció que nuestra compañera Montserrat también se conectó, ¿verdad? Entonces, de paso les menciono, ¿verdad? La importancia del trabajo en equipo. Yo, pues, nada de lo que he logrado, ¿verdad? De los proyectos que hemos tenido éxito así, nada lo he hecho solo, ¿verdad? Y no creo que haya alguien, al menos en la industria, que pueda decirlo. Entonces, importante, ¿verdad? Ese trabajo en equipo siempre. Como les digo, ¿verdad? A pesar de que uno pues está a cargo de un estudio de estos, uno no va a estar solo, ¿verdad? Siempre hay alguien que revisa la documentación, que aprueba la documentación, otros que ejecutan, ¿verdad? Entonces, aprovecho ese espacio, ¿verdad? Para decirles, bueno, trabajo en equipo y como les digo, yo acá no estoy solo, ¿verdad? Yo les decía a mis compañeros, bueno, ahí ocupamos un plan B si yo por alguna razón no puedo presentar, ¿verdad? Entonces, acá estoy más que cubierto, ¿verdad? Aprovechar para mencionarles eso. Perfecto. Bueno, de momento tenemos 72 respuestas, entonces por favor, para ver si me ayudan, es importante tener estos datos. Eh, y de paso, bueno, veo que el profesor Rolando tiene la manita levantada. Profe, le doy la palabra. Roxana, muchas gracias. Jason, saludos. Muy buena charla, muy buena información, sumamente importante. Jason, bueno, tengo pregunta, comentario, ¿verdad? Cuando vos estás hablando de validación, a veces nos enfocamos en el producto final o un subensamble y vemos ese producto al final que tiene que cumplir con las características del cliente, pero hay historias de historias, ¿verdad? Dentro de ese proceso hay infinidad de instrumentos, de máquinas que intervienen en ese proceso de validación. ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Cómo lo hacen? Porque te comento, si llega una máquina que primero, tal vez el software está bloqueado, no hay un password, no puedes validar el software, no puedes validar la instalación de la máquina, se te hace difícil esa parte, inclusive tienes que calibrarla. Si no hay este respaldo nacional, ya se complica porque sin esa calibración no puedes continuar con la validación y menos con el proceso. Entonces, tal vez si nos puedes comentar cómo minimizan ustedes todas esas cosas a la hora de intervenir el equipamiento que trabaja en un proceso. Sí, mucho gusto, Rolando. Y qué buena pregunta. ¿Verdad? Es muy común que nos topemos con, y al final esto es un sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Entonces no podemos dejar algún detalle ahí en el aire. No podemos dejar, ¿verdad? Que un equipo que utilicemos en nuestra validación que no cumpla, ¿verdad? Con su calibración, ¿verdad? Entonces, al final, en validación, ¿verdad? Que dicho sea de paso, hay otra charla de estas que también tenemos preparada y que eventualmente las compartiremos con ustedes de validación de procesos, ¿verdad? En cuanto a equipos, como le decía, muchas veces pues tenemos casos de casos, equipos que están calibrados en un rango, pero bueno, viene y se valida en otro, el proceso corre en otro rango. Entonces ahí la importancia de nuestro protocolo de validación, ¿verdad? Que nuestro protocolo sea específico con cada uno de los detalles, tan específico como podamos, ¿verdad? En cada uno de los detalles, requerimientos de calibración, que si voy a hacer la prueba X, Y, Z, bueno, quién debe hacer esas pruebas, con qué rol debe cumplir, qué perfil debe cumplir, con cuál equipo lo debe hacer, ¿verdad? Y que ese equipo pues cumpla con sus requerimientos, ¿verdad? Y eso es un trabajo también que la persona que ejecuta debe cerciorarse, ¿verdad? Que el equipo esté cumpliendo y pues también estar cumpliendo con todo lo que dice nuestro protocolo. Es muy normal, ¿verdad? De que estos formularios que vienen en el protocolo de validación traigan todos los detalles necesarios, ¿verdad? Para nosotros al final tener que llenar la documentación, ok, y si trabajamos con este equipo, tiene este rango calibrado, tiene esto otro, tiene un sistema o un periodo, un mantenimiento establecido periódicamente, ¿verdad? Entonces al final ocupa un check, ¿verdad? Entonces estos formularios que hoy de nuevo, Data Integrity, ¿verdad? De tomarle el dato en el momento que lo estoy haciendo, ¿verdad? No esperarme a después y tener enredos de cuál fue el equipo que yo utilicé, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, la parte de integridad de datos en combinación con ese protocolo de validación, ¿verdad? Y que toda la información que yo requiera, que suena fácil, ¿verdad? A veces suena fácil decir y explicar esta validación, pero bueno, ya llegar y
ejecutarlo, ¿verdad? A veces estás contratiempo, hay muchísima información que ir completando. Entonces, bueno, en mi experiencia siempre, la parte de entrenamiento al personal, ¿verdad? Como les decía, una validación, pues yo no he ido a ejecutarla sola, creo que casi no me ha tocado así. Entonces, bueno, yo sé que el personal que va a participar en eso tenga muy claro todo eso, ¿verdad? Que, ok, que si va a utilizar este equipo también debe cumplir con esto, ¿verdad? Y debe cerciorarse usted de esto. De nuevo, ¿verdad? Que todo lo que me pide el formulario, que a veces son formularios también un poco confusos, bueno, cómo se llenan, ¿verdad? Y que el personal tenga claro qué es lo que tiene que ir a llenar, ¿verdad? Y, ok, para pasar al siguiente formulario, yo primero tengo que cumplir con tengo que completarlo todo, ¿verdad? Porque